Gracias, José Luis. Bien, vamos a continuar con la temática prevista en el programa de las jornadas y en el eje temático diseño integrador. Vamos a escuchar la conferencia El diseño como posibilidad a cargo del arquitecto Santiago de Paolis de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Juan. El arquitecto Santiago Luis de Paolis es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Es candidato a magíster en arquitectura en zonas áridas y sísmicas del programa de posgrados de la Universidad Nacional de San Juan. Es docente universitario, profesor titular en taller integrador de diseño 5 de la Universidad Nacional de Catamarca, profesor adjunto en arquitectura 6 de la Universidad Nacional de San Juan, profesor JTP en Arquitectura 3 de la Universidad de San Juan, profesor invitado a la Universidad Nacional de Córdoba en 2022 y 2023. Es miembro de la Red Nacional de Cátedras de Proyectos. Se ha desempeñado como miembro investigador en diversos equipos de la Universidad de San Juan y de la Universidad Nacional de Córdoba. Expositor y panelista en congresos, talleres y seminarios. Desarrolla su actividad profesional en el estudio de Paolis Arquitectos, realizando gran cantidad de proyectos y obras de arquitectura. Participa de múltiples concursos de arquitectura, obteniendo algunos premios y distinciones. Ha sido jurado y asesor en diversos trabajos y concursos. Adelante, arquitecto Santiago de Paolis, y la cátedra es suya. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos nuevamente por la invitación. Simplemente respecto de lo último antes de entrar en la charla, agradecer los comentarios, agradecer al equipo de cátedra y a las cátedras con las que integramos, y un poco ratificar el compromiso que esta cátedra de taller, entendiendo el proyecto como instrumento de reflexión y como instrumento que nuclea los conocimientos para poder volcarlos en el proyecto, es que pensamos tender estos puentes que hemos hecho con Paisaje, que hemos hecho con Humberto, que muy generosamente se ha prestado, y con la cátedra de estructura, y a futuro, porque bueno, estas vinculaciones a veces son complejas, la idea es poder ir tendiendo puentes con otras cátedras y con otros saberes que consideramos que van enriqueciendo y que van aportando o haciendo los aportes que siempre todo proyecto necesita. Así que bueno, esa es un poco la idea en la que esta cátedra se maneja, y un poco la idea que pensamos trabajar nosotros de la cátedra y con el proyecto. Así que bueno, eso es referencia a lo último. ¿Hay algún micrófono prendido, puede ser? Que se escucha algún ruido por ahí. Bueno, y un poco haciendo, en función de la invitación de Ricardo a estas jornadas que tienen que ver con esto, con la resiliencia y la empatía ambiental, y hacer foco en este eje temático que tiene que ver con el diseño integrador, pero el diseño, en fin. Yo pensaba un poquito en nosotros como arquitectos, como diseñadores, y un poco el diseño como posibilidad, y el diseño como lo que nos permite, ¿no? Nosotros somos arquitectos del siglo XXI, y el desafío de trabajar en las adversidades que implica la evolución, que a veces en nombre de una supuesta falsa prosperidad, no hace más que no generar adecuados desarrollos, y en estas adversidades de la evolución y en este dinamismo y vertiginosidad que traen los cambios. Todos sabemos que en los últimos 100 años el mundo ha cambiado muchas más veces que en los 1000 o 2000 anteriores. Bueno, es un poco esta situación a la que nos enfrentamos toda la ciudadanía, toda la humanidad, pero hablando de nosotros, los arquitectos y los diseñadores y los proyectistas en particular. Bueno, son desafíos que nos demandan y nos interpelan permanentemente. Lo que ya todos sabemos y lo que venimos hablando, que tiene que ver con el cambio climático, con las desigualdades sociales, con la segregación social, con este crecimiento desmesurado de la demografía y de las ciudades. Lo decía Lucas más temprano,
ya hemos pasado el umbral de que mucho más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Bueno, también nos llevan a un ritmo vertiginoso, que estas velocidades a las que nos exponen nos hace difícil la lectura de estas situaciones, nos hace difícil entender y el aprender estas situaciones para poder, en consecuencia, poder resolverlas y poder revertirlas. Digamos que a veces no nos da como margen o capacidad de maniobra, ¿no? Y un poco a mí me gusta a veces usar de ejemplo a este artista grafitero inglés, Banksy, medio anónimo, que siempre anda ahí por las sombras, pero tiene como una mirada aguda y tiene como una manera muy, muy concreta y punzante a veces de plantear las cosas y de en algún punto llamar la atención, como suele ser el arte, ¿no? Y me gustaba este graffiti, esta obra que él hace de esta niña plantando un plantín, poniéndole este símbolo que es de una asociación ecologista, que no me acuerdo el nombre ahora, algo como Extinción Ambiental o algo así se llama esta agrupación, esta ONG, pero sobre todo como haciendo el gesto de plantar y poniendo esta frase que dice, bueno, a partir de ahora la desesperación termina y empiezan las tácticas, como diciendo, bueno, está todo bien, o está todo mal, mejor dicho, pero con todo lo que está pasando, pero hay que empezar a hacer y hay que empezar a revertir. Es decir, esto no es una cuestión de quejarse, digamos, sino de ponerse en plan de acción. Y un poco esta situación, como yo decía recién, nos interpela a nosotros como diseñadores frente a estos desafíos, frente a estas situaciones, frente a estos cambios voraces muchas veces, veloces, y que en algún punto debemos todos revertir desde su lugar, y creo que los diseñadores también tenemos ahí una herramienta, ¿no? Por eso un poco la idea de trabajar y de pensar en esta charla y en este ámbito de debate que es tan rico y que bueno, se viene desarrollando desde ayer, en el diseño como posibilidad, ¿no? El diseño pensado como esta actividad creativa del hombre que nos da esta posibilidad cognitiva de abordar, hablábamos recién de los abordajes, nos da esta posibilidad cognitiva de abordar los cambios, de pensar las ciudades, como por ejemplo veíamos recién que estamos tratando de inculcarle a los chicos que las piensen, con todas las falencias que podemos tener nosotros a la hora de inculcarle eso y con todas las falencias que pueden tener los chicos a la hora de resolverlas, ¿no? Pero permitiéndonos o tratando de adaptarnos a esta diversidad a partir de la integralidad, la flexibilidad, la adaptabilidad, rasgos que son propios del diseño, es decir, el diseño por naturaleza es integral, es flexible, es adaptable, y por eso es que considero que es como esta herramienta que nosotros tenemos para enfrentar esta situación, ¿no? Tal vez como alguien que va a la jungla con uno o dos elementos o con uno o dos instrumentos, el diseño se presenta, al menos ante nosotros y ante nuestra profesión, como, no sé si la única, pero al menos la más potente herramienta para poder buscar y tratar de revertir y aportar para revertir a estas situaciones, ¿no? Al menos es lo que me parece. Pensar el diseño con una mirada distinta, ¿no? El diseño es una creación con una finalidad, es decir, es crear algo y esa creación tiene una finalidad, y en ese proceso de creación confluyen la técnica, la creatividad, los conocimientos, un propósito o una necesidad, un problema, la expresión. Y el diseño, por definición, es integrador, o sea, integra todos estos aspectos que a veces podemos estudiarlos desagregadamente, pero que en definitiva el diseño nos busca nuclear, o nos hace nuclear, nos obliga a nuclearlos, y que de hecho un poco tiene que ver con el comentario que hacía yo recién al principio. Convencido de esta situación, convencido de esta necesidad, es que el taller de proyecto nosotros buscamos y lo encaramos con el equipo en esta búsqueda de poder nuclear todas estas situaciones que le son propias y que son la manera, teniéndolas en cuenta, de poder resolver, vincular situaciones y resolver adecuada y pertinentemente los problemas o las situaciones que nos toca abordar, digamos, ¿no?
Y el diseño siempre está impulsado por un propósito y vehiculizado por una idea. John Costa, que trabaja mucho sobre el campo de las ideas y tiene un libro maravilloso sobre la forma de las ideas, habla de que, bueno, las ideas son son productos de la mente, son ocurrencias, dice él, a partir justamente de estímulos exteriores, es decir, de algún propósito del individuo, en general algún problema, alguna situación por resolver, es decir, que a partir de un propósito, a partir de una necesidad o a partir de un problema, o de un propósito para resolver un problema, surgen estas ocurrencias y vehiculizado por esta idea, este propósito, uno con el diseño o con el proyecto lo resuelve. O sea, este es un mecanismo propiamente del proyecto y del diseño. Otras disciplinas resuelven grandes problemas, no somos los únicos que resuelven problemas, pero con otros caminos, no solo súper válidos, sino súper necesarios, digamos. Pero en el caso nuestro, esta situación y esta situación de los procesos es la que es la herramienta que tenemos, es para lo que estamos adiestrados o preparados, ¿no? Este proceso que es un proceso dinámico y que tiene bueno, una búsqueda y un inicio y una búsqueda final de resolver. José Antonio Marina habla sobre que el proceso de diseño es un proceso creativo que descubre o inventa posibilidades a la realidad, ¿no? Y eso me parece como trascendental, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto de que uno sale a buscar herramientas y sale a buscar soluciones. Y González Ruiz, que después vamos a ver alguna cosita también sobre él, pero habla de esto de que un propósito, que el diseño, más que una forma, es un propósito que se traduce en una forma. Entonces, un poco esta idea de tener esta otra mirada, de encarar el diseño como una forma de vida, pero encarar el diseño con estas, digamos, con estas búsquedas de resolver situaciones, y que es un poco lo que veníamos hablando hasta hace un rato por ahí cuando bien se hablaba de algunas situaciones de Catamarca que por estos proyectos buscan resolver, los proyectos que hemos visto. Y aquí yo quería mostrarles un pequeño video de 1 minuto de Franco Pellegrini, que es un diseñador de la UBA, diseñador de productos, profesor de la UADE, de la UBA, tiene un MBA, ha disertado o ha dado clase en Stanford, bueno, y Franco Pellegrini, con motivo de un libro, o de nombrarlo, ¿no? Personalidad destacada de la ciudad, una cosa así, le otorga esta distinción en el Consejo Deliberante de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en una charla que él da, en 1 minuto resume un montón de situaciones que a mí me parecen claves y concretas para tener como esta mirada del diseño como herramienta. Se los hago escuchar, es un minutito nomás. También el diseño está como, creo que cuando descubrí la tecnología de diseño, lo estoy descubriendo un grupo, pero por ser una persona que me marcó un camino, y a partir de ahí creo que fue mi primer gran amor. Y al interpretar y entender lo que era el diseño como una forma de pensar, una forma de ver la vida, de pensar las cosas, las personas, los proyectos, los objetos, una manera de enfatizar y ver cómo resolver esos problemas. Cuando empecé a entender que el diseño tenía la capacidad de poder transformar realidades, empecé a ver que estaba en todos lados, y no solamente como determinado el producto de una forma. Hay un filósofo que filósofo del diseño, que explica justamente eso, que el diseño no es la forma en sí misma, sino el proceso por el cual un propósito se traduce en una forma. Entonces, cuando empezás a ver de esa manera, claramente que hay productos digitales que tienen interfaces, productos físicos, comunicación visual, pero si lo empezás a ver de esa manera, empezás a entender que cuando hay un propósito y un objetivo, para detrás del diseño, hay un plan de oportunidad para trabajar. Y eso son todos. Bueno, espero que se haya escuchado bien porque por ahí es un poco bajo el sonido. Pero bueno, hay
yo creo que casi todo lo que dice me parece como para estar hablando un buen rato, pero destaco algunas cosas que me parecen como trascendentes, ¿no? El diseño, él habla como una forma de vida, como una forma de pensar, él aprende como a ver el diseño en todo, pero como una manera de pensar, ¿no? Como una forma de problematizar, es decir, como una manera de ver los problemas, y todas las cosas con una visión de diseño pueden ser resueltas, dice, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante porque esto yo lo conecto con lo que habla Roberto Fernández, que es arquitecto, teórico, académico, dirige varios doctorados, entre ellos el de Tucumán, o dirigía, no sé si sigue dirigiendo, que él trabaja mucho, hasta tiene un libro con esto de la inteligencia proyectual. Es decir, considerando que así como está la inteligencia proyectual, la inteligencia creativa, o la lógico-matemática, o distintos tipos, o la artística, o lo que fuera, también hay una inteligencia proyectual en la cual, bueno, él tiene todo un desarrollo y un libro, no lo vamos a simplificar a eso, pero en la cual la relación entre el acople se trabaja y se maneja en el acople entre problema y solución. Es decir, lo ato con lo que dice Pellegrini, que es, cuando uno es diseñador, uno es proyectista, ve los problemas de una manera y los ve en clave de resolución. Esto también lo explica Aravena, que yo a los chicos les hice escuchar un video la otra vez en el proceso. Cuando Aravena dice, los arquitectos no hacemos un análisis, un diagnóstico de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como lo hace cualquier otra disciplina. Nosotros lo hacemos en clave prospectiva, es decir, proponiendo, o sea, vamos viendo el problema, diagnosticando y pensando cómo resolverlo. Y ahí empieza a trabajar esta complejidad de la que yo hablo de la arquitectura, y esta complejidad en la que yo trato de que el taller pueda inculcarle a los chicos como una manera de abordar la situación de proyecto o abordar los proyectos, ¿no? Porque esto se da todo junto, o sea, no se da en la mente del proyectista segregadamente. Entonces, me parecía que esta charlita de Pellegrini como que mostraba un poco eso, como una mirada, que uno mira todo, uno como proyectista, hasta resolver situaciones, y a ustedes les debe pasar, situaciones que no son de proyecto, pero con una mirada proyectual, porque tenemos desarrollada y adiestrada esa inteligencia proyectual de la que habla Roberto Fernández, ¿no? Entonces, me parece que esa mirada y esa forma son clave para encarar las resoluciones, o para encarar estos problemas que hablábamos, estas situaciones adversas en las que por ahí nos interpela el siglo XXI, ¿no? Él habla también acá, Pellegrini, él cita a Guillermo González Ruiz, que yo hablaba recién la frase que dice que el diseño no es la forma en sí misma, sino el proceso por el cual un propósito se traduce en una forma, ¿no? Y ahí es donde viene también, cuando uno evalúa un trabajo de arquitectura, por ejemplo, el no solo ver que el producto terminado haya quedado bien, que claro que tiene que quedar bien, pero también ver atrás, en la idea generadora, Ricardo recién mencionaba algo, bueno, ¿qué propósito está buscando resolver? Ahí está la riqueza del diseño. Obviamente que también hay una cuestión estética, y hay una cuestión de forma, hay una cuestión de interfaz, y que tiene que ser valorada. No es que eso se descarta, pero la cosa, lo que está claro, digamos, es que la cosa no queda ahí, ¿no? Y esta cuestión con la que termina Pellegrini, que es que cuando hay un propósito y un sentido detrás, hay un plan, una proyectualidad para poder lograrlo. Entonces, un poco con todo esto, la idea era tratar de ver esta manera de mirar, y esta manera de encarar las situaciones, esta manera de encarar los problemas, esta manera de encarar la situación actual que nos demanda, que nos interpela, que cuando uno está generando un proyecto urbano y ve cómo crece la ciudad, que es un poco lo que tratamos nosotros ahora con los chicos, bueno, cómo debiera crecer, qué pasa en esta interfaz con el Ambato o el Ancasti, cómo hay que resolver acá, la ciudad no puede salir a tapizar esto, pero la ciudad va a crecer, tampoco es una cuestión de ponerle coto y decir la ciudad llega, eso es irreal, sabemos que no va a pasar. Entonces, bueno, hay toda una mirada que es compleja, como decía, y difícil de abordar muchas veces. Por eso nosotros también trabajamos mucho sobre el abordaje antes que sobre el producto final. Después el producto final nos interesa, claro que sí. Entonces, bueno, ese es un poco las miradas como agudas o certeras que consideramos que tienen que haber. Y ahora, la idea era mostrar 3 o 4 ejemplos de estas miradas y de estos caminos que por ahí ayudan a resolver problemas.
y que son de arquitectos. En algunos casos a lo mejor no son tan conocidos, pero que me parecía trascendental. En general, la idea es trabajar sobre la cuestión ambiental, pero en este caso, en este primer caso, esta arquitecta Emily Pilton, que trabaja en los Estados Unidos, si bien trabaja más con la educación, lo que me parecía muy bueno es este tipo de mirada y el diseño como instrumento, y cómo usa el diseño. Por eso un poco la traigo a colación. Esta arquitecta Pilton está en el condado de Bertie, en North Carolina, que es uno de los estados más pobres y de los condados más pobres, muy rural, población muy diversa y muy separada. Y ella vuelve con su pareja a este lugar y busca hacer algo por este lugar. Y una de las cosas que también me pareció interesante es, ella dice, ¿cómo podemos llamar a unas mesas de bambú que salen $5.000 sostenibles, ¿no? Y yo me detengo en este concepto porque un poco lo que yo trato de también ver con esto es cómo a veces nos basamos o miramos recetas o recursos sin mirar si realmente esto mejora un propósito. Entonces, claro, una mesa de bambú por ahí parece que es muy ecológica o que es muy, respeta mucho el ambiente, pero después, bueno, tiene costos insostenibles o muchas cosas tienen una huella de carbono enorme. Yo siempre digo que por ahí se usa el recurso como para quedarnos tranquilos que estamos trabajando con el medio ambiente, hacer cubiertas verdes ¿cómo se llama? O tirar por ahí unos paneles solares, que me parece fantástico, yo creo que hay que hacerlo. Pero es como que nos quedamos en el recurso y no tenemos una mirada como más profunda de cómo podríamos cambiar las cosas, a veces sustancialmente. Y ella trabaja en este proyecto H, que lo hace con el marido y con la comunidad educativa, en el que busca mejorar la educación pública en las comunidades rurales, y trabaja desde la educación con el diseño. Ella habla que el diseño es capaz de integrar, y ese es su propósito superior, es decir, que en el diseño debemos definir los problemas relevantes de nuestra humanidad y abordarlos con una perspectiva, bueno, social, económicamente y podríamos decir también ambientalmente sostenible, ¿no? Pero es el diseño el que viene a integrar todo. Y ella está siempre con esta búsqueda, tiene de hecho este libro de 100 objetos que mejoran la vida, bueno, esto a modo de anécdota, pero digo, tiene como una mirada con el diseño, realmente pensando en los problemas, problematizando y viendo cómo resolverlos. Y en este trabajo que ella hace aquí con Proyecto H, en este pueblito en el condado de Bertie, trabaja, digamos, básicamente como en 3 enfoques, ¿está bien? Trabaja también con el director de la escuela, trabaja con otras instituciones. Y hay una charla TEDx muy buena que por ahí se la recomiendo después. Pero bueno, trabaja en 3 enfoques: el diseño para la educación, rediseñando la educación y el diseño como educación. El diseño para la educación tiene que ver con el diseño y el rediseño de los espacios académicos o escolares, que obviamente está bueno y que es lo que todos por ahí conocemos o esperamos, bueno, mejorar la calidad edilicia. El segundo es rediseñando la educación, que tiene que ver con por ahí repensar los sistemas, etcétera, educativos, que bueno, también es como algo sabido. Pero el tercero, que es a mí el que me gustó, es del diseño como educación, es decir, enseñar diseño, ¿está bien? Como una manera de generar buenos propósitos y generar una buena evolución en ese condado. Y ella habla de que, bueno, trabajan, el diseño tiene que ver con el pensamiento integrado a la técnica. Muchas veces el pensamiento en algunas disciplinas está por un lado y en otras disciplinas la técnica está por el otro. Una de las cosas que hacemos nosotros los arquitectos y los diseñadores es esto, y lo decía yo recién, el pensamiento integrado a la técnica. Y ella se los da a los chicos, que no solo les enseña diseño, sino les hace hacer cosas. O sea, por eso hablo del diseño como educación. Bueno, como un capital creativo, o sea, que suscita la creatividad, obviamente como una manera de transformar la realidad, de desarrollar habilidades, una manera de integrar conocimientos, porque como decíamos recién, el diseño integrador per se, pero también integra personas, integra habilidades, mis habilidades, que a veces yo las tengo como sueltas y uno puede como integrarlas acá, ¿no? Y el mayor activo que le genera el diseño
como enseñanza, es imaginarse el futuro, decía ella, ¿no? Para también buscar chicos que no se vayan permanentemente del pueblo, sino que se puedan quedar. Entonces me parece que esta mirada distinta que ella le da al diseño, independientemente que es más con la educación y no tanto con lo ambiental, pero sí me parecía como una mirada aguda y certera como para tener en cuenta, digamos. Y otro caso es el del arquitecto inglés Thomas Heidegger, que él trabaja un poco con lo que él le llama la arquitectura bioinspirada. Tiene varios, aquí he puesto algunos ejemplos como porque por ahí los deben conocer, esta Little Island en Manhattan, esta propuesta de 1000 árboles en una costa o en una vera, en una ribera en Shanghái, ¿no? Que hace como una topografía urbana y le pone vegetación, etc. Pero más allá de eso, él se define en su estudio como un equipo de solucionadores de problemas, ¿no? Dedicado a hacer el mundo físico y el entorno un lugar mejor para todos. O sea, ahí ya empieza a haber un propósito y una mirada distinta a la de simplemente hacer, no sé, obras de arquitectura. ¿Está bien? Y él tiene este proyecto que, si bien no sé si se ha construido, sí ha hecho algunos edificios parecidos a esto, pero bueno, tiene estos edificios, esta vivienda de alta densidad en Malasia, en el que un poco la idea y la mirada de él tiene que ver con que si al edificio tradicional uno le saca las partes bajas y se las pone en las partes altas, donde además el valor inmobiliario es mayor, bueno, genera estas situaciones, ¿está bien?, en la que genera, bueno, por un lado mejor, más superficie de departamentos, más superficie cubierta cara, llamémosle, o de mejor poder adquisitivo, y libera casi el 90% para generar a nivel ciudad todos estos parques urbanos, digamos, ¿no? Si bien es una mirada utópica, reitero, él tiene algunos edificios que son de educación no tan grandes, pero parecidos a esto, es decir, que son como troncocónicos, digamos. Pero bueno, también me parece que son de estas miradas, o este tipo de miradas, en las que uno tiene que empezar a ver e indagar, ¿no? En cómo yo resuelvo, cómo me escapo de la solución tradicional de hacer un edificio, y que a lo mejor voy y le pongo un edificio tradicional y voy y le pongo una cubierta verde, como decía recién, y unos paneles solares, y ya me quedo tranquilo porque estoy siendo ambientalista, digamos, o respetuoso con el medio ambiente. Otra mirada por ahí más conocida por nosotros, y mucho más conocida dentro de la cultura arquitectónica, es la de este arquitecto burkinés, David Francis Queré, que fue Pritzker hace unos años, y que realmente tiene un trabajo social impresionante. Él siempre habla de cómo se fue a estudiar y cómo hacía, y él quería volver a su comunidad para ayudar, quería usar mis habilidades para construir una escuela y para poder devolverle a la comunidad todo lo que le dio y todo lo que necesita. Tiene también una fundación y en la que busca que estas miradas y estas cosas que él hace puedan transformarse en un modelo sostenible en todo el oeste africano, es decir, que no solo quede en su ciudad o en su pueblo, en su país, sino que realmente pueda ser un modelo sostenible aplicable, ¿no? No nos vamos a meter mucho en la obra porque yo creo que la mayoría de ustedes la conocen, porque como digo, es un arquitecto conocido, pero claro está que trabaja no solo con cierto respeto ambiental, sino trabaja con materiales del lugar, trabaja con la identidad de la gente, trabaja con la cultura, trabaja con su gente, genera este tipo de, como esta biblioteca con las vasijas, estas entradas de luz, trabaja una arquitectura bien vernácula y bien de la zona. Bueno, me parece que además de hacer una buena y correcta arquitectura, además de trabajar con la sociedad y la comunidad, que eso también es importante, creo que en el uso de los materiales y en las resoluciones tiene una mirada ambientalista, y sobre todo creo que tiene como estas miradas distintas sobre el diseño, sobre el proyecto, sobre cómo pensar las cosas, digamos, ¿no? Por eso también me parecía como destacado verlo. Y por último, para no extenderlo, un caso que es arquitecto también, por ahí no es tan conocido en la disciplina, es el de Tomás Saraceno, argentino, tucumano, radicado en Alemania,
Él es arquitecto, es artista, activista también, es artista, ha hecho muchas instalaciones, tiene muchas búsquedas sobre también ciudades en las nubes y cosas por el estilo, pero todo con un fundamento claro y concreto, o sea, no son cosas que tienen como una mirada onírica, digamos, ¿no? Y un poco esto tiene que ver con el diseño como innovación, y un poco en esto que yo vengo hablando, ¿no? De la mirada distinta, de cómo salimos de ciertas situaciones y de cómo, digamos, somos amigables con el medio ambiente, pero realmente con ideas nuevas. Él tiene esta fundación que se llama Aeroceno, o Aeroscience, que es una comunidad que busca idear nuevos modos de sensibilidad, reactivando un imaginario común hacia la colaboración ética con el medio ambiente, la atmósfera y las emisiones libres de carbono. Esta fundación Aeroceno, esta palabra Aeroceno, es la cuña, un poco en contraposición a esta que es el Antropoceno. El Antropoceno es, según Crutzen, un químico holandés, es la era geológica en la que estamos, que es la era geológica en la que las actividades humanas han tenido un impacto significativo en el planeta, principalmente negativo, o sea, no un impacto significativo positivo, sino en general negativo. Puede haber tenido cosas positivas, pero que la considera Crutzen que esto viene desde la Revolución Industrial. Tomás Saraceno por ahí habla de que él considera que el inicio o el cambio de esta era, o esta era se agudiza, llamémosle, a partir del año 46, cuando se hace la primera prueba de la detonación de la bomba atómica en el desierto de Nueva México, y esto empieza ya a impregnar también la atmósfera de ciertas partículas, ¿no? Obviamente que las consecuencias de este antropoceno y de esta era en la que estamos son los cambios en ciclos de agua, los desequilibrios de los ecosistemas marinos y terrestres, estos fenómenos meteorológicos extremos, etcétera, 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 cosas que ya sabemos y desafortunadamente la tenemos acá y la vemos todos los días en la noticia. No, esto ya no es futuro, digamos, ¿no? O sea que es presente. Y él, como digo, bueno, genera este término de aeroceno un poco en desafío a este antropoceno para cambiar y para revertirlo, y que tiene que ver con esto, que algo decía recién, del desarrollo de nuevas capacidades perceptivas e interactivas con los grandes sistemas planetarios, es decir, con el aire, con la atmósfera, o con el sol, o con elementos naturales, sistemas planetarios, o grandes superficies de extensiones de lo que fuera, de vegetación, etcétera, para poder empezar a revertir. Y él empieza a trabajar, él trabaja mucho con el tema del aire y la atmósfera, y él empieza a trabajar con estos globos que se elevan calentados por el aire solar, la radiación solar. Inclusive él le llama como unos museos aéreos, porque hace como uno de estos globos con varios dibujos y cosas que hace la gente, etc. Él trabaja mucho con esto, como yo le decía recién, hace como unas ciudades en el aire, flotando, etcétera, etcétera. Pero bueno, él genera esta comunidad, Aeroceno, esto es en el norte, en las salinas de Bolivia en realidad, pero también trabaja en Jujuy, y bueno, y genera esta mirada del Aeroceno, buscando contraponer al Aeroceno, al Antropoceno, perdón, se me confunden. Y bueno, y en estas búsquedas genera o busca generar o desarrollar un sistema. Bueno, hay toda una comunidad y hay todo un trabajo social, ¿no? Como ustedes ven acá, y con los pueblos originarios, etc. Y genera un sistema de vuelo que solo se da con el aire caliente. Yo acá les voy a poner por última vez otro videito también de 1 minuto, de 50 segundos, en las que se explica brevemente cómo funciona esto. En enero del 2020 se logró algo largamente soñado. Volar sin combustible, solo con la energía del viento y el sol. Viajé hasta la provincia de Jujuy para conocer cómo se pensó, cómo se preparó y todo lo que ocurrió en el vuelo de la primer pilota en el primer transporte aéreo 100% autosustentable. Creación del artista multidisciplinario Tomás
Taraceno. Bueno, aunque uno no puede ver esto plasmado en un edificio, nosotros somos arquitectos, digamos, pero bueno, como digo, son como estas miradas que me parece que hay que empezar a tener, ¿no? Bueno, esto significó obviamente el primer viaje sin ningún tipo de combustible fósil, ni helio, ni nada, rompió récords, se voló, ya no me acuerdo, lo tenía por ahí, pero bueno, varios kilómetros y un buen tiempo. Pero inclusive esto no es una quimera o no es una ideita, bueno, para como subir un ratito y volver. Él fue al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y desarrollaron un software que tiene que ver con, satelitalmente, de luego, haciendo uso de los satélites, poder ver toda la climatología del mundo y a partir de ahí poder ver no solo las horas solares o las situaciones solares en los días subsiguientes, sino también las corrientes de aire, que hay corrientes como las corrientes marinas. Y él habla también, los 4 que hemos visto, tiene unas charlas TEDx espectaculares, así que después búsquenlo. Bueno, y él habla cómo si uno dice yo quiero ir de Canadá a Alemania, se puede, se busca a lo mejor en 4, 5, 6 días por la radiación solar y por las corrientes de aire que se pueden, que se van a ir dando, bueno, uno puede generar ese vuelo, ¿no? Yo sé que suena un poco como exagerado y por ahí no nos imaginamos teniendo un globo de esto y metiéndonos a ver en qué momento nos vamos a Córdoba o a Jujuy en globo. Sería bárbaro que se pueda dar, pero a lo que quiero llegar es que no lo deja en una idea que puede ser, digámosle, como linda, ¿no? Sino va a resolverlo técnicamente en todas las situaciones que hace falta y ve cómo esto se podría verdaderamente dar en la realidad, o sea, dar una respuesta concreta, digamos. También después se puede usar más, menos, sabemos cómo son los avatares del mundo de hoy, pero me parece que es, como yo decía recién, tiene que ver con estas miradas bien agudas, me parece que tiene que ver con estas miradas certeras, me parece que tiene que ver con lo que yo decía recién. Pensar el diseño, además de como de manera de problematizar, o como para problematizar situaciones, sino con una creación, con una finalidad, con un propósito, en el que confluyen todos estos aspectos que veamos recién, la técnica, la creatividad, etcétera, etcétera. Me parece que es un poco la manera de empezar a salir de las recetas y de los recursos y empezar a mirar nuevamente las cosas, a mirar, como decían ustedes, después de todas las escorrentías que por ahí, o las bajadas de agua que se taparon en Catamarca, en San Fernando, bueno, ver cómo se puede empezar a motorizar todo esto. Todos estos 4 ejemplos que hemos visto, bueno, tuvieron un propósito que los motorizaron, una mirada distinta a las posibilidades que les dé el diseño, tomaron el diseño como una manera de ver la vida y de ver los problemas para en consecuencia poder resolverlas, para poder creativamente resolver las realidades. Entonces, poco la idea de esta charla, que ya la voy terminando para no cansar a nadie, pero un poco la propuesta que venía de parte de las jornadas en este eje temático del diseño integrador y en esta situación ambiental y de resiliencia y empatía ambiental y estas búsquedas que venimos afanosamente haciendo sobre cómo generar ciudad o arquitectura, ya en el caso más de nuestra disciplina, de una manera que resuelva los problemas de verdad, no solo que resuelva el problema de tal actividad, no tiene un edificio, entonces se lo doy. Entonces, la salud no tiene un edificio, hago un edificio para la salud. La educación no tiene un edificio, hago un edificio para la educación. Bueno, eso trasciende la arquitectura, es decir, la arquitectura trasciende eso, o sea, ya las miradas tienen que ser otras y tener estas miradas que por ahí resuelven y transforman creativamente las realidades, ¿no? Y le ven, como decíamos de José Antonio Marina, nuevas posibilidades a la realidad. Un poco por eso esta mirada y la búsqueda de estos ejemplos que me parecieron muy buenos. Y quería finalizar un poco con lo que esta arquitecta que vemos recién, Emily Piloton, termina su charla TEDx, en la que ella por un lado dice, bueno, reconocemos
Esta es una pequeña historia, en un solo lugar, en un lugar chico. Pero sentimos que podría funcionar en otros lugares. Creo firmemente en el poder, dice ella, de las pequeñas historias, porque es muy difícil hacer un trabajo humanitario a escala mundial. Obviamente no sabemos que nosotros queremos que se acabe el hambre en el mundo, queremos que haya paz en el mundo, pero sabemos que es como difícil que lo podamos resolver o lo podamos resolver cada uno. Pero lo que sí podemos hacer, lo que sí está a nuestra escala y lo que sí está a nuestra mano, es poder, con esta mirada y con estos instrumentos, o con estos elementos que nos da el diseño como instrumento, podemos salir a buscar resolver pequeñas historias y pequeñas situaciones que después, muchas veces multiplicadas a lo largo de ciertos lugares o ciertos territorios, bueno, empiezan a generar una transformación, ¿no? Por eso ella termina diciendo algo a lo que yo suscribo y me identifico y que busco suscitar también en los alumnos, o sea, que piensen cada uno de estos edificios como la solución del mundo, no porque van a solucionar el mundo, pero que lo piensen de esa manera y lo aborden de esa manera. Ella dice, bueno, esperamos que represente un paso en la dirección correcta para el futuro de las comunidades rurales, para el futuro de la educación pública y, por qué no, para el futuro del diseño. Y yo le agrego también por ahí para el futuro nuestro y del mundo. Así que bueno, nada más, con eso quería terminar. Les agradezco mucho. Bien, muchas gracias, Santiago. Abrimos un espacio de preguntas, opiniones respecto a la exposición del arquitecto de Paulis. Sí, sí, me permitís, Ricardo. Sí. Muchas gracias, arquitecto de Paulis. La verdad que me hizo reflexionar. Me y es un avance, digamos, que esto, que uno se pueda poner a pensar y es un avance. O sea, sí. Todos, ¿no? Sí, sí. Esto de el diseño como posibilidad, ¿no? Y esa mirada de la complejidad. A ver, vivimos en un mundo que compite más por esa capacidad productiva que por la calidad, ¿no?, cultural y social. Y yo creo que como docentes nos salpica, ¿no? Y a la hora de educar, y cuando miramos a los alumnos seduce más esa idea de producto que de proceso, ¿no? Entonces, por ahí tratar de ver nosotros, ¿no?, cómo la enseñanza también debe ser un proceso para nosotros, no apresurarnos, porque no sé qué opina usted, pero creo que nos iremos transformando según las realidades que vayamos abordando, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo, hay otra charla también, que no me acuerdo el nombre, pero de un diseñador que diseñaba, ¿cómo que se llama? Incubadoras para los chicos, ¿no? Entonces, bueno, hablaba de unas incubadoras que a veces no servían, pero el fondo de la charla, también de TEDx, era que muchas veces diseñamos para ser reconocidos y no diseñamos para resolver los problemas también, ¿está bien? Entonces, me parece que ahí hay una mirada muchas veces narcisista de los diseñadores, y esto también hay otra charla que vi, que era de un diseñador, bueno, no me acuerdo qué es lo que diseñaba, pero hablaba algo parecido. Entonces, yo creo que las miradas tienen que estar en esto. A veces buscamos, y aquí hablo más de los arquitectos, a veces buscamos el gran edificio, el edificio protagonista, el edificio que nos cuenta a nosotros, y bueno, y muchas veces no tenemos estas miradas del edificio que resuelve los problemas de la gente. No tenemos las miradas, por ejemplo, muchas obras de arquitectura, por ahí buenas en otro sentido, cuando tienen que complementarse con otra obra o ampliar otra obra de arquitectura, vengo yo y me impongo como nuevo diseñador. En vez de decir, bueno, yo con esta arquitectura tengo que dialogar y tengo que respetarla, digamos, ¿está bien? Entonces, me parece que hay toda ahí una mirada que uno tiene que inculcar a los chicos, que tiene que ver un poco con lo que vos decís, o sea, empezar a realmente pensar los problemas de la gente y no y las situaciones que hay, no perder la escala humana, que creo que también vos lo decías en la intervención anterior,
nosotros observábamos, pero obviamente tiene que ver con el producto, que algunos de los edificios de los chicos necesitaban amortiguar un poquito la escala. También pensamos que estas cosas generan un impacto que en los estudiantes va a tender a crecer un poco lo que está alrededor, pero independientemente de eso, me parece que sí, que son las miradas que tenemos que inculcarle, ¿no? Y que son procesos, como decís vos, y no son un producto. También eso es otra de las cosas que estamos como, no sé si acostumbrados, pero trabajamos mucho sobre el producto y valoramos y evaluamos el producto, y bueno, y los procesos a veces, los procesos son todo, digamos, porque esa es la verdad, y el proceso proyectual, que también está la investigación proyectual, que es donde vos generás conocimiento con el proceso, realmente son riquísimos como aprendizaje, como generación de conocimiento, como generación de un producto y como vehiculización de un propósito, como hemos visto ahora, digamos. Entonces, bueno, me parece que, como yo decía recién, hay que hacer un edificio para la salud, si la salud necesita, o para la educación, pero no se tiene que quedar solo en esa resolución, sino como que tener otras miradas. Algo que decía Walter recién, como decía Walter, ver más allá de la superficie o algo por el estilo, ¿no? O sea, o ver más allá, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que creo que por ahí anda el tema. Gracias. Muchas gracias. Arquitecto Contreras. Sí, sí. Sí, puedo. Me voy a salir para que tenga mejor conectividad. No tengo mucha conectividad. Acá estoy Bueno, vale. En la universidad, pero no tengo mucho contacto. Bueno, al menos de la pantalla. No, eso. Bueno, una vez más, agradecerte a vos, Santiago querido, por todo el compromiso y de haber entendido Hay un micrófono que está ahí abierto, no sé cuál puede ser. Hay un micrófono abierto por ahí. Ahí estamos. No, eso. De agradecerle, bueno, obviamente a Santiago, igual que a Walter, este compromiso y sobre todo de visualizar realmente cuál es la temática y cuál es el problema real. Cuando Santiago interpreta de una manera analógica el tema del diseño, me recuerda mucho lo que pasaba, me acuerdo nosotros en morfología, también un ejercicio de diseño que tiene que ver con el Waka Water, que es una estructura hecha con caña de bambú y tela de media sombra, por un equipo de arquitectos de Francia muy renombrado, y lo hace para la zona de Kenia, donde tiene un problema muy complejo con el tema del agua. Bueno, el tema de ese diseño tan mínimo, quizá porque mide 10 metros por un diámetro de 1,50 m más o menos, tiene una característica social y una característica ambiental extraordinaria, porque da recursos sustentables a una comunidad que tenía que ir más o menos casi 5 kilómetros, 4, a traer agua potable. Entonces, con la misma humedad que a la noche se generaba, podían a través de esta tela de media sombra recolectar el agua, y naturalmente después tenían para tener casi, por cada elemento tenían casi 100 litros de agua para tomar. Quiero decir, en todos los ejercicios de esto que se hace por ahí de lo mínimo, se puede hacer mucho, mucho, mucho más. Y que tiene que ver con esto, con la transversalidad, inclusive del compromiso de identificar las necesidades reales, concretas, de un lugar, de un territorio, y naturalmente se van a hilar otras necesidades donde nosotros como arquitectos y como constructores de sociedad tenemos la responsabilidad de ver y de construir. Y es grave decir esto también en el sentido de que ayer estuvo un concurso que fue de estructura 1, que también estaba Humberto Gallo en el concurso donde los chicos presentaban sistemas estructurales con temáticas distintas, que son puentes, un lugar, digamos, para la cultura, y otro tema era, casualmente, tenía que ver con un vivero. Y uno de los chicos un grupo presentó
una reinterpretación del Waka Water, digo, de interpretar el tema a una escala superior para un vivero, que no es nada menor, como el compromiso de ver el medio ambiente, el contexto, de cómo va tomando forma hasta en la estructura, digo, la estructura composicional, ¿no? De columnas, vigas, hierro, ¿no? Lo que fuere. Digo esto, bueno, y sobre todo, muy, ¿cómo puedo decir esto? Muy contento con, bueno, obviamente con lo que hicieron en la cátedra de Taller 5 con estructura y también con Walter, y sobre todo en el tema de la sensibilidad que tiene, y bueno, obviamente la sensibilidad yo ya la conocía de ¿Se nos fue el Daniel? Se cortó la conexión. Parece que se cortó. Sí. No, hola. Bueno, agradecido a todos, no sé si alguien... Estoy acá. Ahí está. Sigo en contacto. Nada más que yo me muté para que ustedes puedan hablar y no solaparme con ustedes, nada más. Ah, bien, perfecto. Que no se ve escuchado bien. Bueno, te agradezco los conceptos, Daniel, y bueno, y de eso, empezar a ir viendo nuevas miradas al respecto. Así que bueno, agradezco a todos, no sé si alguien más tiene algo para decir. Yo una sola cosita, creo que se cumplió con 13, creo que uno de los objetivos que tenía tu presentación, Santiago, que es el de dejarnos pensando, ¿no? Nos ha hecho pensar, y eso es bueno, siempre es bueno. Muchas gracias, Santiago. Bueno, gracias, Walter. Yo por ahí hablaba con los profes en el transcurso del año, con los chicos también, a veces les costaba algunas cosas, y les decía, mira, lo mejor es que ahora tienen como que tienen estos problemas por resolver y que les ocupa, y ellos se van a ocupar, y ellos lo van a resolver. Y la verdad es que lo resolvieron bien, porque los trabajos, y lo puede decir el otro profe, porque eso quería decir recién y después se me pasó, felicito a los 3 que han entregado, pero también, o han puesto acá, pero también felicito a todo el curso, porque realmente todos hicieron buenos trabajos. Todos. Hoy a la tarde, sí, todos los recuperan 2 o 3, algunos por completar entrega. Entonces, bueno, realmente yo creo que tuvieron crisis, como dijo José Luis, por distintas cosas, porque además las crisis que siempre hay en el diseño y en el proyecto, pero creo que eso los hizo pensar, los hizo actuar, los hace actuar y los hace resolver. ¿Y qué es lo que yo busco? O sea, que sepan actuar y resolver, que sepan abordar, actuar y resolver. Creo que es eso. Después uno puede ver el edificio y decir, me gusta más, me gusta menos, me gusta verde, me gusta alto, pero en definitiva, para mí el objetivo y el desafío es ese. Así que bueno, esa es la idea. Muchas gracias, Walter. Bien, muchas gracias a todos. Estaremos cerrando la jornada de la mañana y los espero a las 16:30, en donde escucharemos la conferencia Patrimonio, Alhambra, la Luz, Arquitectura y Composición, a cargo del doctor Bernardino Líndez Vilches, para luego dar lugar a los alumnos que fueron nuestros primeros egresados, ya arquitectos Macías y Lobo. Así que, bueno, los liberamos y nos vemos a las 16:30. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos más tarde.